Bueno, vamos a ver el último tema del programa y con este tema estamos avanzando el 100% del programa. Se trata de interacción gravitacional. Bueno, pueden ver en la pantalla el sistema planetario. Es interesante cómo está organizado con un orden perfecto. Por ejemplo, la Tierra gira en torno al Sol en un tiempo de 1 año y 6 horas. La Tierra gira en torno al Sol en un tiempo de 1 año y 6 horas. Hace no sé cuántos años, con seguridad 5.000, pero no sé si son 10.000, 20.000 años. Y evidentemente la física, como dijimos, estudia todas las magnitudes, todo lo que se puede medir. Por ejemplo, la Tierra tiene su masa. La masa se puede medir. La Tierra, por citar solamente un planeta, ¿no?, se mueve con una velocidad. Tiene su velocidad y como la velocidad se mide, la velocidad estudia la física. Aparte de eso, hay una fuerza, hay fuerzas que interactúan entre el Sol y la Tierra, se atraen con una cierta fuerza. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, estas fuerzas. Además, también no solamente fuerza, la Tierra tiene una aceleración centrípeta, una aceleración hacia el centro terrestre. Entonces, como ven, masa, velocidad, fuerza, aceleración, distancia con otros planetas, etcétera, es lo que se trata el estudio de la física, ¿no? El estudio de la física. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos la primera pregunta. Algunos creen que la Tierra está al centro y que el Sol gira en torno a la Tierra. El Sol gira en torno a la Tierra. Esto sería la posibilidad A. Le llamaremos A. Aquí. A. A. El Sol gira en torno a la Tierra. B. La Tierra gira en torno al Sol. Pregunto, ¿cuál es lo correcto? ¿A o B? B, ingeniero. Muy bien. Hay un estudiante que dice que lo correcto es B. ¿Alguien piensa diferente? ¿Qué dicen las señoritas? B igual. Concuerdo con la idea de mi compañero, inciso B. B. ¿Alguien más dice B? Eva Gutiérrez, ¿A o B? B, ingeniero. B. Es la B, ingeniero. Ya. Para que sepan la verdad, pregúntenme a mí. ¿Usted qué piensa, ¿Qué ingeniero? opina? ¿Cuál es la respuesta? Yo estoy seguro que es A. Ay, ¿Por qué, ay, ingeniero? ay. Porque lo he demostrado. Es una buena pregunta, ¿por qué? Bueno, ¿qué es la pregunta más sencilla? ¿Por qué es una pregunta más interesante? Yo decía, es A. Para mí es A. Porque lo he comprobado. Y lo importante es eso, la demostración. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es lo correcto? ¿A o B?
Moisés Israel, ¿qué dice A o B? La B. La B insiste, bueno, aplazado. Bueno, les voy a demostrar. Por ejemplo, en el ambiente donde yo me encuentro, veo el sol, o por lo menos los rayos de luz que el sol proyecta, ¿no? Voy a hacer un esquema muy simple. Este es la superficie, digamos, el patio de mi... bueno, más bien no hablemos en mi casa. Hablemos que este es el plano del campus universitario. Bueno, en el campus, aquí está un módulo. El módulo 224, que es de tecnología. Al frente, a unos 30 metros, está el módulo de la Facultad de Informática, de nuestra facultad, está el módulo 236. Está el módulo, aquí, 236. La distancia más o menos aquí entre módulos, como dije, aproximadamente, pues de 30 o 40, pero bueno, esa es la idea. 30 metros. En este momento, pregunto, imagínense que, bueno, yo ayer estuve por el campus, es más, hablé con la decana, ingeniera Catine, estaba en el campus. Entonces, podemos pensar que aquí está un estudiante, cualquiera que sea. Aquí está el estudiante. Bueno. Entonces, el estudiante está viendo ahí. Si pasa un avión trayendo las vacunas chinas, ahí está el avión. Si pasa un avión con cierta velocidad, para el estudiante, el avión ¿se mueve o no se mueve? Se mueve. Se mueve, ingeniero. Se mueve, claro, se mueve. No, porque escucha el zumbido, lo ve y ve aparecer por acá, pasa por aquí y se pierde. Ahora veamos el sol, ¿no? En este momento está, bueno, en este momento el sol está aquí. Bueno, no es azul, vamos a borrarlo. Que sea, digamos, anaranjado. Ya. Nada. Ya. El sol está aquí. Entonces el sol está proyectando un rayo luminoso y por supuesto aquí. Hasta ahí. De modo que habrá una sombra en esta parte. Aquí hay una sombra. Pero como el sol se está moviendo así como se mueve el avión, ¿no? Con cierta velocidad, al mediodía, si el estudiante o nosotros todos estamos haciendo la prueba, la comprobación,
al mediodía el sol estará aquí. Aquí. Esta sombra desaparece porque el sol ilumina todo. Ilumina todo. En la tarde, en la tarde, el sol ya estará por acá. Ya la sombra es diferente. La sombra viene aquí, entonces ya toda esta parte de abajo es sombra. Cambió la sombra. ¿Por qué? Porque, bueno, el sol se está moviendo y a las 8 de la noche se pierde. Yo digo, si pasa el avión haciendo un sonido de su motor, el avión se mueve. Pasa el sol iluminando y digo, el sol no se mueve. Ahora, evidentemente, a las 4 de la mañana el sol estaría, no se veía, era oscuro. Entonces, por eso digo yo que el sol gira en torno a la Tierra. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? En realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, pareciera que se moviera, pero el otro caso es que la Tierra se mueve junto con nosotros y el Sol está ahí. Oh, sí. De acuerdo. Opino lo mismo que el compañero ingeniero, porque teóricamente nosotros rotamos y mientras nosotros rotamos o damos vueltas, también nos trasladamos dando vueltas alrededor del sol, por eso que cambia la cara de la Tierra y un día, y se hace el día y la noche por esa rotación. Puede que sí, puede que no, pero yo le estoy demostrando, ¿no?, de lo que yo veo. Digamos, esta persona que sea yo, o cualquiera de ustedes, lo que yo veo. Pues. Si veo pasar un avión, digo, el avión se mueve. Si veo pasar el sol, digo, el sol se mueve. Pues. Independiente de que la Tierra esté rotando, esté girando. Bueno, para aclarar eso, hago otra pregunta. El pabellón 236, el pabellón 236. En este instante, a ver, son las 7 de la mañana, 20 minutos. En este instante, el pabellón 236 se está moviendo, ¿sí o no? En este instante, 7 horas, 20 minutos del día 25 de febrero, el pabellón 236 está moviéndose, ¿sí o no? Depende, ingeniero. Si lo tomamos como digamos, como si está dentro del planeta, obviamente está en movimiento ahorita, porque, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero giramos, todo el rato paramos girando a cierta velocidad. Muy bien, interesante. Para mí, que estoy aquí, el pabellón 236 estaba el año pasado a 30 metros del pabellón 224. Les contaba, ayer fui a la facultad y el pabellón 236 sigue a 30 metros del pabellón 224. No se ha movido ni está moviéndose. Bueno, voy a explicarles la razón. Lo que pasa es que cuando yo digo se mueve o no se mueve, estoy fijando un sistema de referencia que todos fijamos así. Aquí está el eje X de referencia en el espacio. Aquí está el eje Y de referencia en el espacio. Este es el eje Y en el espacio. Y por supuesto habrá un eje Z, son las 3 dimensiones que consideramos en el espacio. Este es el eje Z. Ahora, cuando yo digo se mueve o no se mueve, yo dándome cuenta, pero muchos que no se dan cuenta,
sin darse cuenta, están fijando como sistema de referencia, por decir, el pabellón 224. Entonces, la pregunta más, más precisa sería, ¿el pabellón 236 se está moviendo con respecto al pabellón 224? No, porque está a 30 metros del pabellón 224, el pabellón 236. Hace 2 años, hace 3 años, que ya tiene su tiempito, estaba, hace 2 años estaba, ayer estaba y mañana va a estar. O sea, el pabellón 236 con respecto al pabellón 224 no se mueve, no se mueve. Ahora, si yo tuviera como sistema de referencia el Sol, aquí en la gráfica esta voy a poner el mismo eje de referencia, bueno, un eje de referencia, aquí. Vayamos a la gráfica del Sol. Marco el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahí está. El eje X, aquí el eje y aquí el eje Z. Z. Ah, con respecto al Sol, sí, el pabellón 236 se está moviendo. Con respecto al Sol, sí se está moviendo, evidentemente, porque lo que han dicho en ese caso sí está bien. Alguien dijo, lo que pasa es que el pabellón se mueve con la Tierra, depende del sistema de referencia. Aquí está, voy a dibujarle. Ay, ay, ay. Bueno, por supuesto, es una forma exagerada de la imagen. Este rectángulo que está aquí de amarillo es el pabellón 236. Con respecto al Sol, claro que se está moviendo porque, en primer lugar, está avanzando junto con la Tierra. La Tierra estaba ahí, más tarde está por acá, etc. Y aparte, como ya saben ustedes, la Tierra tiene un movimiento rotacional sobre su propio eje, con una cierta velocidad angular, seguramente. Entonces, por una parte tiene velocidad tangencial, la Tierra, y tiene velocidad angular. Ah, entonces, evidentemente correcto. El pabellón 236, este rectángulo que he dibujado aquí, con respecto al Sol, se está moviendo. Pero, si el sistema de referencia yo dibujo donde vivo, yo vivo en la Tierra, en la maravillosa ciudad de Santa Cruz. Entonces, yo vivo en la Tierra. Y normalmente fijo como referencia la Tierra, el eje X, el eje Y y el eje Z. Ah, entonces el pabellón 236 está aquí. Entonces, con respecto a la Tierra, no se mueve el pabellón 236. Como aquí he puesto este eje de referencia de color verde, ¿no? Que sería la Tierra, con respecto a la Tierra no se mueve, pero con respecto al Sol se mueve. En otras palabras, el movimiento depende del sistema de referencia. El movimiento depende del sistema de referencia. Los que al principio dijeron B, bueno, dijeron esto es correcto, estaban pensando que el sistema de referencia era la Tierra, perdón, el Sol, ¿no? El Sol. Digo esto. Los que han dicho se mueve, que esto es lo correcto, sin darse cuenta estaban fijando como sistema de referencia el Sol. Ah, con respecto al Sol sí se mueve. Pero con respecto a la Tierra, esto es lo correcto. Por eso yo decía esto. En resumen, el movimiento o el reposo depende del sistema de referencia. ¿Con respecto a qué? Bueno, eso han visto en cinemática, pero bueno, estamos recordando.
Ah, si me preguntan otra vez, ¿esto se mueve o no se mueve? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, y con esto terminamos esta parte, el pabellón 236 está en movimiento. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a la Tierra? No. ¿Con respecto al Sol? Sí. Con respecto a la Tierra no se mueve. Porque está, bueno, por referencia de otro pabellón, está a 30 metros, sigue a 30 metros y a 30 metros. Pero con respecto al Sol sí se mueve porque está rotando y moviéndose, etc. Bueno, entonces interesante, bueno, ahora es mucho más sencillo estudiar esto, pero imagínense los tiempos históricos hace nada más que 500 años. No se sabía todas estas cosas que estamos ahora conversando. La iglesia evidentemente pensaba de que el sol gira en torno a la tierra. Hay un texto bíblico de Josué 10, 12 al 13 que dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Evidentemente, este texto ha sido escrito unos 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. Dijo Josué: sol, detente. Y el sol se detuvo. Claro. Lo que decía hace un momento, es decir, por ejemplo, donde esté el sol, donde esté el sol, estará proyectando la sombra. Por ejemplo, aquí está Josué. Yo busqué en internet alguna imagen de Josué. Aquí está el sol. ¿Ven? Lo ven aquí el sol. Lo voy a resaltar. Aquí está el sol. Y se puede apreciar un poquito la sombra aquí que está proyectando, digamos, hasta aquí. Veremos esta sombra, hasta ahí. Hasta ahí. Evidentemente, si el sol se detiene, la sombra se detiene. Entonces, por un tiempo aquí, esta sombra no avanzó. No avanzó. Evidentemente. Si el sol estaría moviéndose en esta dirección sería la velocidad con que el sol estaría avanzando. Entonces, de un cierto tiempo posterior, cuando el sol avance, la sombra empieza a moverse. Cuando el sol esté, digamos, a ver, aquí, claro, voy a dibujarlo con otro color, pero bueno, cuando el sol esté por aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, la sombra esta va a variar, ¿no? Va a variar, se va a ir achicando. Cuando el sol esté sobre la cabeza, no va a haber sombra, digamos a las 12 del día. Entonces, con ese pensamiento, evidentemente, imagínense, unos 500 años antes de Cristo, ni idea, pues no había ni aviones, ni movilidades, viajaban a pie o quizás a caballo, unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, por eso la iglesia tenía este pensamiento. Sin embargo, Galileo Galilei pensaba lo contrario. Galileo dijo, no, lo que está al centro es el sol y la tierra gira en torno a la tierra. Entonces la iglesia, evidentemente, que pensaba, no, pero ¿cómo se va a mover la tierra si la tierra es plana? Y vemos al sol salir por el naciente, pasar por nuestra cabeza y entrarse por el poniente y al día siguiente repetir. Entonces, como Galileo, le dijeron a Galileo: Galileo, ¿te retractas de esta tu idea? Si no te retractas, te expulsamos de la iglesia. Y Galileo no se retractó y fue excomulgado de la iglesia. Por pensar como piensan ustedes ahora.
Si en esos tiempos hubieran pensado ustedes así, seguramente habrían sido excomulgados de la iglesia, pero bueno. Ya a estas alturas de la historia, ¿no? Aquí está. En febrero del 2012, no hace mucho tiempo, en febrero del 2012, el Vaticano sacará a luz los actos del proceso a Galileo. Fue procesado y excomulgado, ¿no? Y bueno, se va a mostrar, la exposición mostrará los documentos del antiguo Santo Oficio, ¿no? El índice del proceso científico Pisano, que defendió que la Tierra giraba en torno al Sol. Pero el año 2000, un día como ayer, Roma, 24 de febrero de 1616. Hoy estamos a 25 de febrero de 2021. 2021 menos 1616, 405 años y un día. 405 años y un día. Entonces, imagínense cuando el autor bíblico dice 2500 años. Si hace 2500 años hubiera puesto el autor bíblico la tierra se paró, nadie le entendía. Entonces, una cosa es la interpretación, digamos, de los fenómenos de la naturaleza, cómo se explica, como le estoy diciendo ahora. Ahora, evidentemente, ambas explicaciones son correctas, pero Alter censure la proposición de Galileo. Se censuró y lo excomulgaron de la iglesia. Bueno, ahora creo que fue el Papa Juan Pablo II, que, bueno, como ya se levantó el proceso, ya se sabe, entonces uno puede equivocarse. Y el hombre no es infalible, ¿no? Nos equivocamos, yo también me equivoco. Entonces ya Galileo, bueno, es otro tema pero ya lo han... Galileo está muerto. El Papa Juan Pablo II, que llegó a Santa Cruz, está muerto. Pero bueno, la historia cuenta que, bueno, si es que eso vale, está bien. Pero ahora ambas teorías son correctas porque depende del sistema de referencia. Bueno, ahora, ¿cómo se mueven los planetas? ¿No? Por ejemplo, como dijimos, si tomamos como sistema de referencia el Sol, aquí está el Sol, el eje X, el eje Y y el eje Z. Si tomamos como sistema de referencia el Sol, en el espacio, por supuesto, ejes Y, Z y X, entonces la Tierra está girando en una órbita elíptica. ¿Y cómo se mueve la Luna? La Luna se mueve girando en torno a la Tierra. Pero ¿cómo se movería la Luna con respecto al Sol? Si la Luna está girando en torno a la Tierra y la Tierra está avanzando, entonces la Luna le sigue a la Tierra y haría este tipo de trayectoria en su movimiento que se llama una curva epicicloide. Epicicloide. Ahora, si tomamos como sistema de referencia la Tierra, porque aquí vivimos, aquí está la Tierra, este puntito negro es la Tierra, tomamos como sistema de referencia la Tierra, entonces los planetas se moverían de esta forma. El movimiento de planetas sería de esta forma. Curvas epicicloides. Pero digamos, no hay problema. No hay problema, ¿no? Sería de esa manera. O en este caso, si la Tierra es el centro del universo, aquí estaría el Sol, ¿no? Y moviendo los planetas con curvas epicicloides. Todo esto es interesante de analizar los movimientos, pero como dije, depende del sistema de referencia. Aquí hay un breve cuadrito que les comentaba de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era hijo de un navegante genovés, que en esos tiempos, imagínense, cuando Cristóbal Colón
que descubrió América el 12 de octubre de 1492, ¿no? 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y la gente que le acompañaba pisaron tierra en otro continente. ¿Cuántos años? 2021 menos 1492, hace 529 años. Hace 529 años, evidentemente, no sabían si la Tierra era esférica, pensaban que era plana, y Cristóbal Colón presenta su proyecto al Reino de Portugal. Quiero ir a buscar las tierras, las Indias, y buscar comercio para ejercer el comercio. El gobierno de Portugal no tenía plata porque había que construir las 3 carabelas, preparar a la gente, imagínense llevarse comida para 3, 4, 5 meses, ¿no? Y lanzarse al mar. Pero sí, el reino de España, estaba la reina Isabel la Católica. En Madrid hay una avenida, se llaman Los Reyes Católicos, una serie de monumentos de los Reyes Católicos, que evidentemente era la religión que se imponía. Entonces la reina Isabel la Católica le envía a Cristóbal Colón, le financia todo el viaje. Por eso, ¿cómo se llama el primer lugar donde Cristóbal Colón descendió? ¿Alguien se acuerda? ¿El Salvador? San Salvador, evidentemente. Como estaba yendo, aparte de un proyecto, digamos, comercial, de comerciar especies con la India, también tenía su religión, la católica, por supuesto, ¿no? Y la religión católica es una religión cristiana que evidentemente reconoce la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, reconoce a Jesús como Salvador del mundo, y en homenaje a Jesús le pusieron San Salvador. Ustedes conocen el resto de la historia y lo que es Colón, y inclusive se quería formar la Gran Colombia, ¿no? Que era Colombia, Ecuador, Panamá, etcétera, México, Guatemala, era la Gran Colombia. Bueno, es la historia, ese es otro tema que sería interesante que lo lean, cómo fue la historia. Pero fue Cristóbal Colón que un 12 de octubre trajo. Ahora, los que conocen España, España es un país en superficie más pequeño que Santa Cruz. Pero al igual que en Bolivia tenemos el Estado plurinacional. Aymaras, quechos, guaraníes, qué sé yo, sirionos y un montón de 36 naciones, imagínense, en Bolivia. Por eso es el Estado plurinacional, ¿no? El gobierno de Evo Morales de los años anteriores justamente quería, o en su proyecto inclusive actual, se basa su gobierno en 4 aspectos, no diré interesantes, pero que ellos lo creen. Número uno, y del actual gobierno, porque son los mismos. Número 1 es la descolonización. Descolonización. 2, intracultural. 3, comunitario. 4, productivo. Estos son los 4 pilares en los cuales se basa este gobierno y el gobierno de Evo Morales. Descolonización. ¿Qué trajo Colón? El idioma castellano. Hablamos castellano. En España, por ejemplo, Barcelona son los catalanes. Hablan catalán. En la otra costa del mar Mediterráneo está Valencia. Están los valencianos, hablan valenciano. En el centro de España, Madrid, Castilla y León, hablan castellano. Entonces, como vinieron del centro, nos trajeron el idioma castellano. La descolonización significa tratar de olvidarnos de la colonización. Por el apellido de Colón se llama colonización porque Colón vino y trajo la religión cristiana, trajo el idioma castellano que hacemos nosotros. Y el gobierno, como ustedes saben,
En mis tiempos, hace 500 años, en mis tiempos de estudiantes, las libretas del colegio eran enteramente en castellano. Pero hace muchos años de este gobierno, dijeron, bueno, si es en La Paz, que sea la libreta de colegio en Aymara. Y abajito, letras más pequeñitas, castellano. La descolonización. Para que de aquí, no sé cuánto tiempo, nos olvidemos del castellano y allá en La Paz hablarán Aymara. O en Cochabamba, en quechua. La libreta en quechua, ¿no? Amacaya, bueno. Y las letras pequeñitas en castellano, para que nos olvidemos del castellano porque estamos en la descolonización. Y en Santa Cruz, en guaraní, ¿no? Yo tengo mis serias dudas porque, bueno, la cultura, la historia es complicada, pero así se trata. Inclusive estos días, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, que se está tratando de, bueno, no tratando, en documentos oficiales en los que iba el escudo de Bolivia, el escudo de armas, ese escudito que tiene al centro el Cerro de Potosí, una palmera, están tratando por la chacana, que es una especie de cruz con una serie de cuadritos tejidos, etc. ¿Por qué? Porque su propósito es la descolonización. Es otro tema que podemos conversar, ustedes pueden averiguarlo. Intracultural, esto me parece interesante, digamos, la interés en culturas. Comunitario, no estoy de acuerdo, porque el comunitario significa que nada es de nadie, todo es de todos. Eso es imposible, ¿no? Es imposible. Sería... Imagínense, bueno, voy a poner un ejemplo muy exagerado, una nota comunitaria en este curso, que todos tengan 60. Entonces, el que saca 90, no, baja a 60. El que tiene 30, no, sube a 60. Lo comunitario, digamos, en la experiencia de muchos países, pues, no, ¿qué digo? No fomenta la creatividad, no premia el esfuerzo, el trabajo, etcétera, ¿no? Porque comunitario, no hay propiedad privada. Productivo, eso sí estoy de acuerdo. O sea, ojalá seamos productivos. Es lo único que en el punto cuarto, pero este es otro tema que simplemente estoy comentando de manera muy breve, pero sería interesante que ustedes puedan leer esta historia, pero así es. Cristóbal Colón, el almirante Cristóbal Colón, un visionario espectacular de su tiempo, y por eso vivimos donde vivimos en este país. Bueno, todo es verdad en este caso. Además, estamos en la era de la posmodernidad. Esto quizás es una frase no tan cierta tampoco, porque estamos en la época de la posmodernidad, y en la posmodernidad se duda de todo. Se duda de la... Porque antes, en la modernidad, digamos, en la modernidad lo que se privilegió era la ciencia. En la modernidad, aquí voy a poner, en la modernidad se dijo, la ciencia es verdadera. Por decir, la Biblia son cuentos. Pero ahora estamos en la época de la posmodernidad. Estamos viviendo la posmodernidad. Aquí voy a anotarlo. Y pueden leer, vean en internet, en lo que quieran, posmodernidad. La ciencia será verdad. Ya se duda, ¿no? La ciencia será verdad. La Biblia será verdad. Entonces, la posmodernidad es la que estamos viviendo nosotros, es el tiempo de la duda. En la modernidad, como dije, bueno, la Biblia son cuentos, es decir, que ha habido un creador y que ha hecho un orden, no son cuentos. Era el Big Bang,
que hubo una gran explosión y se ordenaron los planetas, etcétera, etcétera, que es más dudoso que el otro. Bueno, ahora todo se duda de la ciencia y de la Biblia, porque evidentemente la ciencia también mucho se ha equivocado. Por eso hemos hablado en algún momento de las verdades absolutas y las verdades relativas. Por eso en este caso, por este comentario se me ocurrió, ¿todo es verdad? No, de todo se duda. Entonces, el movimiento depende del sistema de referencia. Como ya dijimos, si tomamos como referencia la Tierra, el Sol se mueve en torno a la Tierra. Si tomamos como sistema de referencia el Sol, entonces la Tierra se mueve en torno al Sol. Ya es el tiempo de la duda. Bien. Para resumir un poco eso, Kepler estableció 3 leyes. Bueno, dice la primera ley: los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Una elipse es una curva cerrada que tiene 2 centros que se llaman focos. Un foco aquí y otro foco aquí. Es una curva donde hay una cierta distancia entre los focos. Una distancia entre focos. Si la distancia es grande, la curva es achatada. Si la distancia es pequeña, la curva no es tan achatada. Y si la distancia es 0, es una circunferencia. Entonces, esta es una elipse. Kepler, con sus mediciones, dijo, bueno, el Sol gira en torno a la Tierra describiendo órbitas elípticas. Perdón, digo mal. El Sol está en un foco y los planetas, como la Tierra, giran en torno al Sol describiendo órbitas elípticas. Esta es la primera ley de Kepler. Los planetas giran en torno a la Tierra describiendo órbitas elípticas porque es más fácil estudiar una curva elíptica, que si ustedes han pasado geometría analítica han visto la circunferencia, la elipse, la parábola, etcétera, la hipérbola. La elipse es una curva cerrada que tiene 2 centros llamados focos. Es más fácil estudiar esta curva elíptica. Es mucho más fácil que estudiar, ¿dónde está? Que estudiar una curva como esta epicicloide. Porque si se toma a la Tierra como centro del universo, que también es posible, los planetas se moverían describiendo estas curvas que hemos indicado, que son las epicicloides, estas curvas. Bien, entonces la primera ley de Kepler ya marca, digamos, un criterio para estudiar los planetas tomando en cuenta que el Sol está en el foco de la elipse y los planetas giran describiendo órbitas elípticas. La segunda ley. Aquí tenemos el Sol ya como centro de referencia. Hay una distancia del Sol al planeta. Se llama radio vector, ¿no? En un cierto tiempo, este radio vector está ahí. Pero como el planeta está moviéndose con cierta velocidad, ¿no? El planeta se está moviendo, está girando con cierta velocidad en torno al Sol, entonces el radio vector describe un área. En un cierto tiempo ha pasado de aquí a aquí, describiendo el área rosada sombreada, área 1. Cuando esté en otra posición, por ejemplo aquí, en el mismo tiempo, este radio vector que está aquí se está moviendo y llega ahí, describiendo el área 2. Y el planeta ha avanzado a la distancia de sub 2, en el mismo tiempo. La segunda ley de Kepler dice, el radio vector, o sea, este radio, describe áreas iguales en tiempos iguales.
De modo que entonces, el área 1, en el mismo tiempo será igual al área 2. La segunda ley de Kepler establece eso. Las áreas batidas por el radio vector que une el centro del planeta con el centro del Sol son iguales en lapsos iguales de tiempo. Como consecuencia, cuando está más cerca del planeta, se mueve con más rapidez. Básicamente, el radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler. La primera, que las órbitas son elípticas. La segunda es que el radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera, veamos aquí, por ejemplo, el planeta 1. Aquí, el planeta 1. El planeta 1, evidentemente, tiene su radio, el radio vector, R1. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta en torno al Sol se llama periodo, T, o tiempo 1. Por ejemplo, la Tierra tarda 1 año y 6 horas en dar una vuelta en torno al Sol. Y así, otro planeta. Por ejemplo, el planeta 2. Podemos ver. Aquí. El planeta 2 también tiene su radio 2, la distancia entre el Sol y el planeta. Radio 2. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta es el tiempo 2. Tiempo 2. Hay una relación proporcional entre el radio y el tiempo que tarda en dar una vuelta. Kepler, y también se puede demostrar con la ley de Newton, encontró esta proporción. Está aquí resaltada. Voy a hacerlo otra vez. El periodo o tiempo al cuadrado sobre el radio al cubo es constante. Cuando se comparan dos planetas, ¿no? La relación de los cuadrados de los periodos, o sea, el periodo al cuadrado dividida por el cubo de las distancias medias al Sol, R, es una constante. T cuadrado sobre D cubo, constante. Sencillamente se dice, los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Esta es la tercera ley de Kepler. Son las tres leyes de Kepler. Dijimos la primera. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol y el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse. La segunda, el radio vector que une al Sol con el planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera, los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Esas son las tres leyes de Kepler. La anécdota de Newton. Por ejemplo, en la pandemia actual se han suspendido las clases. O bueno, los primeros meses, el año pasado se clausuró el año, etc. En los tiempos de Newton hubo un problema de salud parecido, una pandemia. Entonces se cesaron las clases. La historia cuenta que Newton en su casa vio caer una manzana. Newton ya sabía que para que un cuerpo se mueva,
debe haber una fuerza, ¿no? Para que un cuerpo se mueva tiene que haber una fuerza. Y si la manzana cae, entonces alguien hizo una fuerza. La pregunta es, ¿quién hizo la fuerza cuando la manzana cae? ¿La tierra o la manzana? Escucho respuestas. La Tierra, por la acción de gravedad. Muy bien, la tierra. ¿Otros? La Tierra. La tierra. ¿Por qué? No sé si estoy en lo correcto. Podría ser por el peso o por la gravedad. Bien, está más o menos correcto. Imagínense si fuera una enorme manzana y una tierra pequeñita. Ahí está Sudamérica. Si fuera una manzana grande y una tierra pequeñita, ¿quién haría la fuerza? Diría la manzana. Bueno, entre esos análisis, evidentemente, Isaac Newton, pensando, encontró que, y con más preguntas, si la manzana cae, ¿por qué la luna no cae? La manzana cae porque hay una fuerza. Hay una fuerza. Pero ¿por qué cae la manzana? Porque la velocidad de la manzana es cero. La velocidad es cero. En cambio, la velocidad de la luna es diferente de cero. Está representada por esta línea. Pero la fuerza que actúa es parecida a la fuerza que actúa sobre la manzana. Si la luna tuviera velocidad cero, claro, o sea, estoy solamente imaginando, si esta velocidad de la luna no existe y la velocidad, ya. Si la velocidad de la luna sería cero, la luna llegaría a estrellarse en la Tierra. Pero felizmente tiene velocidad, pero la fuerza está actuando, la fuerza gravitacional. Entonces Newton encontró que esa fuerza depende de ambas masas. Depende de ambas masas. Tenemos aquí, bueno, en la ilustración, independiente del tamaño, pero es igual. Es igual. Aquí tenemos una masa azul, M sub 1. Una masa verde, M sub 2. Están separadas por una distancia R. Una distancia R. Entonces Newton comprobó que la fuerza con que se atraen depende de las dos masas. La fuerza depende de las dos masas. Y se lee esta fórmula. Esta fórmula. La fuerza 1 y la fuerza 2 son iguales. O sea, actúan en ambos cuerpos, interactúan. Es proporcional. G es una constante de proporcionalidad. Al producto de las masas, masa 1 por masa 2. Directamente proporcional al producto de las masas. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, entre la fuerza gravitacional se llama, entre la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Depende de las dos masas. Aquí está la Tierra y aquí está la Luna. Hay una distancia de separación, la fuerza actúa en ambas. Entonces, en el caso de la manzana y la Tierra sería lo mismo. Digamos, la fuerza sería proporcional a la masa de la manzana por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado. Bueno, esa se llama la ley de la gravitación universal de Newton. La fuerza de atracción es entre ambos. Por ejemplo, entre la Tierra y el Sol.
La G es una constante gravitacional que tiene un valor fijo, por eso es constante. La constante gravitacional vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. La masa de la Tierra se conoce. La masa del Sol se conoce. La distancia también. Esta es la fuerza entre la Tierra y el Sol, aplicando la ley de la gravitación universal de Newton. Eso es. La aceleración de la gravedad. Si tuviéramos un cuerpo en la superficie, entonces aquí un cuerpo de masa m, un cuerpo de masa m, actuaría el peso, aquí, el peso que es masa por gravedad, el peso, masa por gravedad. Pero si aplicamos la ley de la gravitación de Newton entre la masa terrestre, porque la Tierra tiene su masa, y la masa esta m, evidentemente va a haber también una interacción. Una interacción. Y la fuerza sería esta. Como se trata de la misma fuerza, igualamos. Luego se simplifica la masa. Y queda la gravedad. La gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa terrestre sobre el radio terrestre. Depende del radio. Y como la Tierra es achatada a los polos y ensanchada al ecuador, la gravedad es diferente. Por ejemplo, tomamos a nivel del mar 9,8 o 9,81, ¿no? A nivel del mar. En los polos sería 9,83. En el ecuador sería, aquí está, a nivel del mar 9,8 o 9,81. En el polo el radio es menor, por consiguiente la gravedad es mayor. En el ecuador el radio es mayor, por consiguiente la gravedad es menor. Por eso que la gravedad no es lo mismo en La Paz que en Santa Cruz, por ejemplo, porque la altura es diferente. Eso es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, el avance del tema es hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No hay nada? Bueno. ¿Para cuándo quedamos el examen? Según lo que mandó en los documentos, ingeniero, decía 4 de marzo, pero 4 de marzo va a ser, ¿cómo se llama? La visita al museo para este grupo. Ah, sí. Bueno, entonces Ya el 6 de marzo. ya. Les consulto. La verdad que digamos que estudien ustedes esto de la ley de la gravitación, las leyes de Kepler. Quizás para la próxima semana, no sé si va a ser muy corto el tiempo. Por otra parte, yo había hablado con la decana, la ingeniera Catime, y me había asignado el auditorio de informática, el 4º piso, para dar el examen presencial. Ayer me llamó la secretaria y me dijo que justamente va a haber el 6 un examen de ingreso para los estudiantes nuevos que están postulando a la facultad. Está ocupada. Entonces, una posibilidad posible sea que se suspende el examen para la siguiente semana. Entonces, yo les pregunto a ustedes,
quieren dar el examen teórico, porque son la parte teórica más los 5 principios del 11 al 15. ¿Quieren dar el martes próximo, el jueves o la subsiguiente semana? Martes, ingeniero. Siguiente semana. Martes, ingeniero. ¿Cuándo? El El día martes. martes. Perfecto. Entonces, el martes 4 damos el examen teórico. Y el jueves 6, así es. A ver, vamos al calendario. El jueves es 4 y el sábado es 6, ingeniero. Ah, ya. Entonces, tienes razón. Quedamos. El martes 2 sería el examen. Eso dicen el martes 2, el próximo martes, de teoría. Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, el martes 2 el examen de teoría y el 4 visitamos al museo. Y digo una vez más, la visita al museo no es obligatoria. Si alguien tiene problemas de salud, estuvo con COVID o tiene un pariente enfermo, no vaya, lo va a hacer de forma digital. El que pueda ir presencial, puede ir y hace el informe. Los que no vayan y hagan de forma digital, la calificación es la misma, no hay ni más ni menos, porque lo más importante es la salud. Entonces yo también estaré ahí a las 7:30, lo puse a las 7:30 para que no madruguen mucho y tengan tiempo de ir hasta el museo. Cuesta 5 pesos la entrada y pues vale la pena ver y conocer toda la cultura de las tierras bajas de Santa Cruz. Entonces el martes el examen teórico, el próximo jueves el examen, o la visita y ya les voy a confirmar yo el examen de problemas si va a ser presencial o también digital, ¿no? Lo que sea más práctico. Bien, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, antes que termine de hablar. Dime. Para la visita al museo el 4 de marzo, supongo para que no se junten muchas personas, digamos, ahí decía que un grupo iba a ser de la A hasta la J, me parece, y después de la J hasta la Z. Igual vamos todos a las 7:30 o en base a eso, digamos. No, todos van a las 7:30 porque, digamos, la visita, o sea, como es grandecito el museo, un grupo máximo de 10, por eso yo voy a estar presente para ver eso, un grupo máximo de 10 van a estar visitando la parte externa del museo, digamos, y a una distancia grande, no sé si 30 o 20 metros o más, otro grupo va a estar visitando la parte interna y después se cambian. Gracias por la aclaración, yo voy a mandar una notita que todos tienen que estar a las 7:30, los que quieran ir presencial, reitero una vez más, no quiero que alguien diga, el profesor nos está insistiendo, presionando, no, absolutamente no. Digo, porque por ejemplo, yo no sé si les conté a ustedes, yo voy al supermercado, voy al banco, es más, fui al CEGIP a renovar mi licencia. Adentro, en primer la cola de 2 cuadras, la distancia de medio metro. Claro que yo fui con mi barbijo y con una máscara, ¿no? O sea, eso sí, hay que irse con barbijo. Le van a medir la temperatura, porque si no está normal, con 36 no entra, no tiene algún síntoma, y habrá alcohol para desinfectar. Y después fui al Mall Ventura a recoger mucha gente. Entonces, digamos, es posible que, bueno, para algunos que puedan ir, está bien. Pero si alguien no puede ir, o simplemente su mamá o su papá es muy cuidadoso y dijo, no, hijito o hijita, no vayas, te puede contagiar, por favor, haga caso a su padre, no vaya, o a su madre, no vaya. Igual van a hacerlo digital. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, pero no es lo mismo ver un partido de fútbol en televisión que estar en el estadio. Pero bueno, si no se puede, hay que verlo por televisión. Anoche vi el partido que perdió Royal Party 4-1 con Guaraní de Paraguay. No es lo mismo, pero bueno, lo he visto los goles, he estado ahí sufriendo, pero bueno, así es. Entonces, eso queda claro. Por favor, los que puedan ir, van a ir, y los que no, igual se les va a pasar en digital. Son, creo, 20 páginas así, las mismas imágenes, fotos, comentarios, y de ahí hacen el informe. Bien, jóvenes, que tengan buen día. Mañana el laboratorio, claro, laboratorio. Nada más. Hasta luego. Se portan bien. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Chao, adiós.